Vamos nosotros hoy a hacer algo en referencia a la semana que ya inició. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es el último día o el primero de la semana? Hoy es el primer día de la semana, el domingo. Por eso ustedes cuando ven un calendario, el primer día que ustedes ven a la izquierda es domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, el último día es el sábado. ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? A partir de hoy. ¿Cuándo comienza? Cuando termina el último sábado de la semana anterior a la semana que le hemos llamado Semana Santa, pero que es la semana de la Pascua judía. ¿Cuándo es que hay una fecha para eso específica, para la celebración de la Semana Santa? ¿Cuál es entonces la fecha que se establece? ¿Es porque alguien la establece o hay algún indicador que es el que da la señal de iniciar la Semana Santa? ¿Sí? Correcto. La primavera terminó. ¿Cuándo terminó la primavera? El 21 empezó. Comenzó. Empezó el 21 de marzo. El 21 de marzo. Bien. Entonces, ¿cuándo es la primera luna llena después que terminó el invierno y comenzó la primavera? Ahora. Pues ahora. Es decir, por eso la Semana Santa cae en esta fecha. No hay un día que digamos el 20 de febrero o el 20 de marzo o el 2 de abril. No, esa fecha varía en función de la luna llena después de que iniciara la primavera. ¿Por qué Dios estableció la celebración de la Pascua? ¿Y qué es la Pascua? A ver si me dice, ¿qué es lo que celebraba el pueblo de Israel en esa semana completa que iniciaba hoy, un día como hoy, y que terminaba el sábado a las 6 de la tarde de la semana? ¿Sí? Parece que Camilo es el que ha estudiado bastante esto. Díganos. La Pascua se celebra, es el paso de la esclavitud a la libertad, cuando pasaron el mar Rojo. Eso es lo que significa la Pascua. Y eso es lo que ellos celebran especialmente. Y se celebra y establecieron la primavera como el principio del año, a principio de todo. Bueno, no lo establecieron, fue que el pueblo salió en la luna llena. Después de la primavera fue que Dios permitió que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué ocurrió después que el pueblo salió? Faraón dio la orden de que salgan. Después se arrepintió Faraón y lo persiguieron. ¿Por qué lo persiguieron? Porque no se me asusten, que aunque usted se equivoque, no importa, yo no le voy a poner malo. Pero era para atraparlos, para que retrocedieran a Egipto. O sea, para que tuvieran que volver otra vez. Después que la autorizaron, le dijeron que tenían que volver otra vez. ¿Y por qué razón ellos salieron a buscarlo después que lo habían liberado? Por la fuerza de trabajo. Porque se dieron cuenta después que lo soltaron que sin los judíos no había producción, no se movía nada, porque eran ellos los que movían todo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después que ellos toman la decisión de que tienen que volver para atrás otra vez? Ellos salen, ¿verdad? Con jinetes, caballos, todo el ejército de Faraón
sale detrás del pueblo de Israel, el pueblo hebreo. ¿Dónde iba el pueblo? El pueblo se encontró con el Mar Rojo y tuvo que... No, todavía no se han encontrado con el... ¿A dónde iban? A la tierra prometida. Iban a la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Canaán. Y ellos se fueron echados del palacio, ¿verdad? Echados fuera después de 400 años de esclavitud. Ellos salen echados del palacio, pero después Faraón se arrepiente, quiere que ellos vengan de nuevo otra vez para sustituir, para que llenen los trabajos que ellos hacían antes. ¿Y qué ocurre? Ahí sí entra ahora lo del Mar Rojo. ¿Qué ocurre? Que ellos se ven frente al mar y tienen que atravesarlo, mientras el ejército egipcio venía detrás de ellos persiguiéndolo. Jinetes, caballos, lanza, con todas las armas de un ejército, de un imperio detrás de ellos. Y entonces, cuando ellos están frente al mar, ¿qué pasó? Dígame. Que tiene, No, el mar no se abrió. No se abrió, el mar no se abrió. El mar no se abrió. ¿Cómo? Ellos no. comenzaron a clamar y a reclamar y a decirle a Moisés, ven acá, tú me trajiste aquí para que nos maten, para que nos ahoguemos. Y comenzaron a protestar y a pasar. Y entonces Moisés consulta a Jehová y Jehová le dice que entren y que el arca vaya primero delante del pueblo, pero que tienen que entrarse en el mar. Por fe, entrarse en el mar y luego se abre el mar. ¿Y cuándo ellos se entran en el mar? ¿Cuándo se entran? Cuando Moisés tomó la vara, Dios le dijo que... Wow, pero ven acá, ¿y qué poder tenía una vara? Una vara para que tocando el mar se abriera. Ese fue el instrumento que el Señor utilizó para usar a Moisés a través de la vara. Correcto, eso quiere decir que muchas veces Dios te pone a hacer a ti cosas que tú no entiendes, pero a través del paso de fe que tú des es que vendrá entonces la manifestación del poder de Dios. Muchas veces Dios te dice lo que tienes que hacer, pero otras veces solo te pone una señal para que tú la obedezcas, y si tú la obedeces, entonces Él opera el milagro. Amén. Entonces, cuando Moisés toca el mar, ¿qué ocurrió? Se abrió en dos. Cuando el mar se divide en dos, abrió un camino. Abrió un camino. ¿Y qué hicieron? Se metieron en miedo y dijeron, wow, puede venir el mar otra vez, mejor me quedo aquí. ¿Qué hicieron ellos? Marcharon, como Dios le había dicho. Siguieron caminando y caminando. Lo iban a alcanzar los egipcios a ellos. Claro. Entonces ellos no se quedaron estáticos y decir, nos van a matar como quiera, el mar nos va a ahogar o nos matan los judíos. Quedémonos aquí mejor. Fue así. Pero estamos entendiendo en fe cómo es que nosotros tenemos que caminar. Y entonces el mar se abre en dos. Se abre un camino por donde cruzan todos los judíos. ¿Y qué ocurre después que ellos iban cruzando? No se iba cerrando. No. Y lo persiguieron. Entonces iban los judíos delante y los egipcios venían atrás cayéndole detrás. Los judíos no, los israelitas. Los israelitas. Correcto. ¿Y qué ocurre? Entonces cuando le están persiguiendo los egipcios a los israelitas? El mar no se cierra. Dios le dice a Moisés
Es que tenemos que entender, las cosas no ocurren. No ocurren automáticas, no es una llave que se abrió y ya, Señor, dame, Señor, el milagro, ya el Señor sabe. No, hay una participación de un líder y de un pueblo que obedeció. Y entonces cuando Dios le dice a Moisés que de nuevo toque, ¿para qué tocó la primera vez? Pero si él tocaba otra vez, lo que iba a hacer era que el mar se iba a abrir otra vez, automáticamente, porque la vara lo que hacía era abrir el mar. No, pero la vara respondía a una orden divina. Y entonces cuando Moisés toca el mar otra vez, se cierra el mar para los egipcios, pero se queda abierto para los judíos. Ellos cruzan, los israelitas, perdón, que bien me ha corregido. La diferencia entre Israel es descendiente de Israel y judío es descendiente de Judá. Israel es el papá, el padre de Judá. Bien, entonces volvamos otra vez. Cruzan los israelitas y los egipcios con sus jinetes, sus caballos y todas sus armas mueren ahogados. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En qué fecha ocurrió eso? No, eso ocurre precisamente, se cree que fue el día de primavera y que en la luna llena que se produjo en ese momento. Acuérdese que el calendario sí, hasta ahí lo dejamos. Ya hasta ahí lo dejamos, está bien. Sí. No vamos a entrar en lo del calendario. Sí. Es decir, que ocurrió en este tiempo. Sí. Por eso la Semana Santa es real. Contrario al día de Navidad, que no se corresponde con el día en que Jesús realmente nació. Pero la Semana Santa sí. Entonces nosotros no tenemos que oponernos a la celebración de la Semana Santa. Al contrario, nosotros sí estamos a favor de la celebración de la Semana Santa. ¿Quiénes murieron? Los egipcios. ¿Quiénes se salvaron? ¿Quién le abrió el camino? Ahora Jesús, en la misma semana de Pascua, entró una vez para siempre y abrió el camino para todos nosotros. Quiere decir que ahora nosotros tenemos liberación, porque ahora todos nosotros tenemos acceso directamente a Dios, al Padre, por el camino único y nuevo que Jesús abrió una vez para siempre para toda la humanidad. Entonces ahora el camino que fue abierto se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Y qué nos abrió ese camino? El camino a la vida. Se salvaron los israelitas y se murieron los egipcios. Los egipcios representan a todo aquel que está vacío de Dios, que no tiene a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero aquel que tiene a Jesucristo tiene acceso a entrar al lugar donde solamente cada año podía tener acceso el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el principal sacerdote de la casta de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo estaba conformado el pueblo de Israel? Estaba fundamentado en una ley. ¿Quién le dio esa ley al pueblo? Se la dio Dios. ¿A través de quién? A través de Moisés. ¿Dónde le dio Dios esa ley? ¿Dónde le dio Dios esa ley?
al pueblo de Israel. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Cuándo se lo dio? ¿Cuándo le dio esa ley? 50 días después de haber salido del palacio de Faraón de Egipto. 50 días más tarde, Dios le da una ley al pueblo de Israel por medio de Moisés y se les revela como el yo soy. Bien, 50 días más tarde, entonces Dios le da a conocer la ley al pueblo de Israel y el pueblo celebraba la fiesta de la Pascua y 50 días más tarde celebraba la fiesta llamada de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés era 50 días, de ahí el nombre de Penta, porque es 50 días más tarde. ¿Y qué celebraba el pueblo de Israel cuando Dios le dio el fundamento, la constitución al pueblo de Israel, que era la ley? Bien, entonces vemos que por un lado celebraba el pueblo de Israel la Pascua y la celebraba todos los años, y por otro lado celebraba Pentecostés. El pueblo de Israel celebra todavía 7 fiestas, pero yo quiero hacer énfasis en estas 2. Todas las fiestas judías se resumen en Jesús. Todas. Algo ocurrió en el pueblo de Israel que después adquirió su plenitud en Jesucristo, su cumplimiento. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? Él murió dentro de la Pascua, precisamente un Viernes Santo, que así nosotros le llamamos Viernes Santo. Ok, él murió No, lo de que murió jueves o viernes, eso todavía no hay detalle, pero lo importante es saber que él murió en la misma fecha en que se celebraba la Pascua judía. Y el pueblo celebraba la liberación de la esclavitud hacia la libertad. Pero ahora la humanidad completa en Jesús, oiga bien, la humanidad completa en Jesús ahora celebra la liberación definitiva, ya no de un pueblo, sino de la humanidad completa, donde Jesús, en lugar de un sacrificio de carneros, de ovejas, de toro, una gran celebración que ellos hacían en la Pascua porque se votaban, sacrificando animales y de todas las cosas, en lugar de esos sacrificios de animales que era lo que eran presentados a Dios, Jesucristo ahora se ofrece como cordero inmolado, es decir, que se entrega para que lo cuelguen, para que lo ahorquen, para que lo maten. Él mismo se entrega en sacrificio para que ya nosotros no tengamos que celebrar, no tenemos que celebrar sacrificios de animales, ni tengamos que todos los años estar celebrando la liberación de un pueblo, sino que ahora nosotros tenemos una liberación definitiva realizada una vez para siempre en Jesús, donde ya nos sacó del dominio de las tinieblas a la luz, nos sacó de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y nos llevó a la promesa definitiva que Él realizó para el pueblo de Israel, pero ahora que adquiere plenitud en Jesús, que se completa para siempre en Jesús, porque aquello era solo imagen de lo que habría de ocurrir después. Entonces, si el pueblo de Israel celebraba la Pascua como el paso de la esclavitud a la libertad, ¿qué celebra ahora el pueblo cristiano?
el paso de la muerte a la vida. Y si celebramos el paso de la muerte a la vida, la Semana Santa no puede ser para matar a Jesús otra vez. Tiene que ser para celebrar que Jesús resucitó, que murió por nosotros, que su sangre que él derramó sustituyó la sangre que cada año era ofrecida a través de animales. Ahora esa sangre es ofrecida para salvación de la humanidad completa. Y esa sangre es la que nos limpia a nosotros de pecado. ¿Por qué Dios utilizó la sangre para manifestar su poder? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? Dígame. Esa es la tradición. Bueno, y la ley, porque Dios en Éxodo 14 habla de que Dios fue el que estableció de que se hiciera sacrificio todos los años como recordatorio usando animales. Fue el mismo Dios que lo estableció. Pero ¿por qué Dios estableció que fuera a través de la sangre que los pecados del pueblo fueran perdonados? Porque, ¿cómo? Óigame, es porque es médico, ella sabe. La vida corre a través de la sangre. Porque por la sangre corre la vida. Porque por la sangre. Póngame Levítico 16. Déjenme buscarlo. Porque para que ustedes sepan que esto no se lo está inventando el pastor. Levítico 16, versos del 8 en adelante. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. En el altar se ofrecían sacrificios para el Señor y había otro que era por los espíritus que operaban en el desierto. Porque los espíritus que operaban en el desierto eran los que querían mantener al pueblo todo el tiempo en un círculo vicioso de esclavitud. Seguimos, verso 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. ¿Quién es el macho cabrío sobre el cual cayó ahora todo el pecado de la humanidad? Jesucristo, el Cordero inmolado que cantábamos hoy. Él es el Cordero Santo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista de Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice, y lo ofrecerá en expiación. ¿Por qué en expiación? Porque la expiación lo que hacía era cubrir el pecado. Pero cada año había que otra vez volver a pedir perdón por el pecado. Porque ese pecado que el pueblo pedía perdón por él, era un pecado que dependía de si Dios aceptaba o no el sacrificio del pueblo a cambio del perdón. Cuando el sacerdote entraba, si el sacerdote salía de nuevo otra vez del lugar santísimo, entonces los pecados del pueblo eran perdonados. Pero si era retenido allí, podía hasta morir, entonces los pecados del pueblo no habían sido perdonados. Expiación es eso. Pero Jesús no solamente realizó la obra de expiación, sino que realizó la obra de redención. Vamos a ver qué es redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir algo? ¿Qué es redimir? Es restaurar, es resarcir. Es comprar, Sí. es restaurar, es resarcir. Sí. ¿Qué más? Redimir es pagar un precio por algo. Es pagar un precio por algo. ¿Por qué nos redimió Jesús? No solamente nos expió el pecado, sino que los redimió. ¿Por qué los redimió? Porque lo hizo una vez para siempre. Pagó el precio con su propia sangre. Pagó el precio. Vamos al siguiente versículo.
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El pueblo realizaba la Pascua como una reconciliación también del pueblo con Dios. Jesús hizo una reconciliación definitiva de la humanidad completa con Dios. Dice, lo presentará vivo delante para la reconciliación. Ya no necesitamos dos machos cabríos. Uno que sea entregado por el pueblo de Israel y otro que sea entregado por los que iban a conservar el pecado, que no era el pueblo de Israel. No. Ahora Jesús murió tanto por los suyos, aunque los suyos no los recibieron. Él murió por los suyos. Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Él vino a realizar una obra. Ahora la obra de Jesús es amplia, es completa, porque incluye no solamente a los judíos que fueron liberados en una ocasión, sino que ahora la entrega de Jesús es el sacrificio definitivo realizado por la humanidad completa. Ahora vamos nosotros a ver lo que era entonces la celebración del Pentecostés. ¿Por qué vamos nosotros a conectar ambas cosas? Porque no hay Pascua sin Pentecostés. Lo vuelvo a repetir otra vez. No hay Pascua sin Pentecostés. No hay liberación sin ley. El pueblo de Israel recibió la ley que iba a regir el pueblo de Israel, que era la que le iba a rendir tributo a Dios hasta que Cristo viniera. Entonces la liberación del pueblo de Israel ahora fue realizada en Jesús por su sangre derramada en la cruz. Y esa sangre que él derramó, la derramó porque en la sangre está la vida. Y la vida él la puso para hacer expiación por el pecado del hombre. Es decir, que esa sangre era la que iba a purificar. ¿Será que tienen que bajar los aires para que no le dé tanto deseo del baño? A ver si me bajan un poco, sí. Yo creo que estamos hablando algo que para nosotros es fundamental que lo entendamos. Bien, entonces, Dios puso la sangre para que la sangre hiciera expiación por el pecado, pero todo era imagen de lo que Jesucristo iba a realizar posteriormente, ya no una expiación a través de sangre de animales, sino una redención completa a través de la sangre que él mismo derramó en la cruz. ¿Y por qué esa sangre era una sangre que era capaz de purificar el pecado de la humanidad completa? A ver si me ayudan. ¿Por qué esa sangre tenía el poder y la autoridad para purificar la humanidad completa y todo el pecado de la humanidad? Porque provenía de un varón sin mancha. Jesús no cometió pecado, no hubo engaño en su boca. Él vivió como el varón perfecto, el que nunca cometió pecado. ¿A los cuántos años murió Jesús? A los 33 años. ¿Cuándo inició su vida pública? A los 30. ¿Cuántos años duró su vida pública? 3 años y medio. 3 años y medio.
3 años y medio. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. ¿Cuándo descendió Pentecostés? Bueno, no descendió Pentecostés, el Espíritu Santo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? En la fecha de Pentecostés, que se celebraba en la fecha de Pentecostés. No. No, la constitución que se estableció. Exactamente, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte. Ahora, ¿qué nosotros celebramos en Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo desciende. Quiere decir que el mismo día que se celebraba la Pascua, ese mismo día murió Jesús. Pero el mismo día que se celebraba la ley, ese mismo día descendió la gracia, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero conectar ambas cosas? Porque el resumen de lo que le estamos hablando es que nosotros estamos celebrando ahora la liberación, pero apuntando a la vida que Dios nos regaló. Y esa vida Él la selló con la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no sea un cuadro al cual nosotros le oremos en una pared. Para que el Espíritu Santo no sea un hilo con muchas bolitas al cual usted le pase un dedito y repita cosas. Para que usted no tenga que ir a Higüey a arrodillarse. Para que no tenga que ir a La Vega, ni tenga que ir a España. No, usted no tiene que ir a ningún lugar. ¿Por qué? Romanos 5:5. Romanos 5:5. Vamos a leerlo desde el 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Número 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros hemos sido salvos, es para vivir bajo la gloria de Dios por la eternidad. Es para adorarle a Él por siempre. Es para la alabanza de la gloria de su nombre. Verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando hablo de tribulación, es prueba, es proceso, es lo que pasó el pueblo de Israel en medio del desierto. Porque fíjese que aunque Dios los salvó a ellos de los egipcios, pero ahí fue que inició el proceso de ellos del desierto. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Pero por qué paciencia? Porque mientras esperamos, aguardamos algo, aguardamos una promesa. Pero es una promesa cierta, una promesa segura. Verso 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba, ¿por qué? Porque dentro del proceso, cada vez que nosotros estamos esperando en Dios, van a venir pruebas. Y en la medida en que tú vas superando cada prueba, entonces tú vas a tener una esperanza de lo que Dios tiene preparado para ti. Tú te vas afirmando más y más en el milagro. Y dice el verso 4, verso 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Porque no es esperar a que va a ocurrir, sino es saber que ya está. Y la certeza de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por las oracioncitas que pudimos hacer, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque el Espíritu Santo nos fue dado. El amor de Dios es el Espíritu Santo. Esa es la manifestación del amor de Dios. ¿Y dónde ha sido derramado el Espíritu Santo? Fue derramado en Pentecostés.
Pero el apóstol Pablo dice, ¿dónde ahora ha sido derramado? Porque en lugar de ser derramado en un altar mediante sacrificio de animales, para que por la sangre de los animales sea borrado el pecado del pueblo, ahora hay uno que tiene entrada al lugar santísimo porque tenía todo el derecho, y al penetrar al lugar santísimo, él mismo, por su sangre, anuló el decreto que había contra nosotros, decreto de muerte. Ahora nosotros tenemos un decreto de ley eterna, de amor eterno. Ahora nosotros tenemos un decreto que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo. Wow, dale un aplauso al Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Para confirmar con la palabra lo que nosotros estamos hablando. Vamos a ver de Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, yo quiero que lo lean conmigo. Sí, diga, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Quiere decir que hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que todos los enemigos de Dios, todos los espíritus van a ser sometidos a la autoridad de Jesucristo. Ahora leo yo, verso 14. Porque con una sola ofrenda, ya no ofrenda todos los años, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Somos nosotros perfectos? ¿Y por qué Él nos hizo perfectos? Porque con la sangre que Él derramó, Él nos perfecciona a nosotros. Nos quita el pecado y lo pagó para que nosotros no tengamos que hacer sacrificio de ponernos cadena en los pies y sacar sangre en Semana Santa, porque ya la sangre fue derramada por Jesús. Entonces, con una sola ofrenda hizo perfectos para mañana, para el año, hasta el año que viene, no, diga para siempre. A los santificados. ¿Cuáles son los santificados? ¿Los que han sido declarados santos por la Santa Sede? No, los santificados somos todos los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, porque hemos sido purificados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio de todas estas cosas? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es redención. Eso es redención. Olvidar el pecado para siempre, borrarlo de manera definitiva, pagar el precio, arrancarlo de raíz.
Pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, es decir, si ya el sacrificio fue hecho, ¿para qué hay que seguir haciendo sacrificios todos los años? Si ya Jesús lo hizo. Entonces dice, así que, hermanos, teniendo entera libertad, ya no la libertad de la Pascua judía, del pueblo de Israel, ya no esa libertad, sino ahora la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los que hemos adquirido una herencia a través de Jesucristo. Y dice, teniendo entera libertad, diga entera libertad. No una libertad de que saliste de un pueblo y mañana va a caer en otra mano, no, es que es definitiva, es completa, es entera. Es una liberación definitiva, completa, entera, teniendo entera libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santo. ¿Y por qué entra? Póngame el versículo, el versículo 19. Porque este es el resumen de lo que le he predicado. Así que, hermanos, teniendo libertad, entera libertad, dice esta traducción, para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo entramos? Por la sangre de Jesucristo. Verso 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Cómo lo abrió? A través del velo. ¿Cuál era el velo? Su carne. Carne aquí en griego es la palabra sarx. Y la palabra sarx es cuerpo y alma, soma y alma. Usted médico es somático, es cuerpo. Y el alma, cuerpo y alma es lo que es carne. ¿Ok? Y entonces el verso 21. Una pregunta. ¿Jesús tenía alma? ¿Era un hombre? Jesús dijo, mi alma está entristecida. Él dijo, mi alma está entristecida. Jesús tenía espíritu. Él tenía espíritu. ¿Y cuándo dijo Jesús, hizo alusión al espíritu? Padre, en tus manos, no dijo ahí mi alma. Te entrego mi espíritu. ¿Quién se entristecía? Su alma. ¿Qué le entregó él al Padre? Su espíritu. Bien, entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros, para ti y para mí, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, no el que presentaba cada año, sino el sumo sacerdote para siempre, que más detrás dice, según el rito de Melquisedec, porque desde Abraham ya Dios había establecido un plan de redención para la humanidad y escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que fuera el canal para él venir a hacer su obra redentora por nosotros. Así que, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Atacarnos uno con otro. A la rivalidad, a la contienda. No, al amor, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y a las buenas obras. No vamos a hablar de lo que son las buenas obras, pero en otra ocasión se lo explicaré. No dejando de congregarnos como algunos tienen. Como que poco lo repitieron eso. Yo vuelvo a repetirlo, ese es el mandamiento número 4.
Dios no le dio 9 mandamientos al pueblo de Israel, le dio 10. Y aunque nosotros no guardamos el sábado, pero el día del Señor es el día del Señor y usted tiene que elegir un día para el Señor. Si no, ¿para qué entonces el mandamiento 4? No dejando de congregarnos como muchos de ustedes acostumbran, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Quiero ir al verso 5, donde dice, del capítulo 18, le respondieron, cuando le hicieron la pregunta, ¿quién buscan? A Jesús Nazareno. ¿Quién es el que le responde? Jesús mismo. O sea que ahí está la entrega voluntaria de él. Él no salió huyendo, él no se escondió, a él no lo tomaron de una manera forzosa, sino que él mismo se entregó. ¿Y cuál fue la identidad que él dio? Dice, yo soy. Yo soy. Vamos al verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vamos al verso 8. Dice el verso 8, respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Una entrega voluntaria, no forzada. Vamos ahora al verso 11. Fíjese que dice en la parte B del versículo, cuando Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. Eso no es una vaina dominicana. Una vaina es una baqueta donde mete la espada. Si hubiese sido dominicano, dice, ¿y acaso yo no voy a cumplir con la vaina que el Padre me ha dicho que haga? No, dice, ¿acaso no la he de beber? La copa. La copa no la he de beber. Es decir que ahí está de nuevo prueba de que fue una entrega voluntaria. Y eso se llama gracia de Dios. Él nos amó primero. Él elaboró el plan de salvación. Esto no fue que el hombre forzó una situación. Fue el cumplimiento de un tiempo. Y llegada ya a la plenitud de los tiempos, todo se consumió en el perfecto plan en Jesús. Y le voy a explicar por qué el perfecto plan. Porque ese fue un día perfecto. El día escogido por Dios fue un día perfecto. ¿Cuál fue ese día? Lo que nosotros celebramos como Viernes Santo. La semana se comenzaba a celebrar en el Pesat, la cena del sábado al iniciar la semana. Pero terminaba con el viernes, donde se hacía la gran cena previo al sábado, porque recuerde que el sábado el pueblo, todavía a la fecha, el pueblo de Israel no hace nada en sábado. Y dice el verso 14 del 18, estoy yendo en los versículos, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Convenía que uno solo muriera por nosotros, pero Dios no encontró a nadie que fuera justo. ¿Y qué hizo? Al no encontrar a nadie, tuvo que hacerlo él mismo. Y entonces vamos ahora al verso 22 del 18. Dice, apenas dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio a Jesús una bofetada, no fue un beso. El beso se lo dio Judas, fue un galletón, una bofetada. Y dice, diciendo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Jesús no le respondió diciendo, yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el enviado de Dios, sino simplemente él se sometió como un cordero llevado al matadero, como dice en Isaías 53. Y dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien,
¿por qué me golpeas? Vamos al verso 27. Dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó por tercera vez. ¿Cuál era ese gallo? Puede ser una trompeta, puede ser. Lo que sabemos es que a un canto Pedro negó 3 veces a Jesús. Entonces dice el verso 31, le dijo Pilato, tómenle usted y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero veamos entonces en el verso 7 del 19. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero ellos dijeron antes que conforme a la ley no lo podían condenar. ¿Y por qué ahora dicen que sí, que lo podían condenar? Fíjese que lo anterior, él no podía ser juzgado por Pilato, porque conforme a la ley del pueblo, perdón, del Imperio Romano, él no podía dar orden de matar a Jesús. Pero los judíos que decían que era por blasfemia tampoco tenían la prueba para incriminarlo. ¿Por qué? Porque él había dicho algo, pero ellos no podían demostrar lo contrario. Porque una blasfemia viene cuando usted diga algo sobre alguien y está tratando de demostrar lo contrario. Pero a Jesús no le podían probar lo que él decía. ¿Y qué dice ese versículo? Dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. El problema con Jesús vino porque él se hizo Dios a sí mismo. ¿Era o no era? Y es, y sigue siendo. Y eso nosotros tenemos que proclamarlo hoy. Proclamarle al mundo que Jesucristo es la única salida para la humanidad. Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que importa. Después que usted se baña en una playa en Semana Santa, que usted se bebió una cerveza y ya no bebió más, óigame, lo que importa es la salvación que Jesucristo nos dejó. Ahora, si usted cae en los extremos y entonces comienza y una cerveza y después 2 y entonces se emborracha, dice la Biblia que a los borrachos no entrarán. Los ladrones, los mentirosos no entrarán. Vamos a seguir viendo algunos versículos para que podamos terminar. Cuando dice en el verso 36, respondió Jesús del capítulo 18, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tu rey? Porque él está diciendo, mi reino. ¿Eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú lo has dicho? Yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La traducción sería, para esto he venido, para que estar de parte de la verdad. Jesús dijo, si conocen la verdad les hará libre. Pero si el Hijo les libertare, entonces serán verdaderamente libres. Dice, todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Oye mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Le dijo Pilato, ¿qué es verdad?
Jesús no respondió. Él no dijo de nuevo, yo soy verdad. No perdió tiempo, no le echó perlas a los cerdos. Jesús puede haber dicho, yo soy la verdad. ¿Para qué iba a perder el tiempo? Además, él estaba enfocado en la obra de redención que realizaría por nosotros. Verso 40 del 18 dice, entonces todos gritaron de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, era un delincuente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. ¿Por qué la importancia de que Jesús no fuera condenado así directamente, sino que fue sustituyendo a un ladrón? Aquí está el plan de salvación del Señor. Él vino a ocupar el lugar del hombre pecador y sustituyó a Barrabás. ¿Para qué? Para tener el derecho legal como Dios a ejecutar la obra de redención a favor nuestro. Al sustituir el pecado y al pecador, sustituirlo por el sacrificio que él hizo para borrar el pecado y para que el pecador pueda tener perdón si se arrepiente. Si se arrepiente. Otros versículos, ya estoy terminando. El verso 16 dice, verso 8 del 19 dice que cuando Pilato escuchó a Jesús decir algo, ¿qué tuvo? Miedo. El miedo es propio del diablo. El diablo a través de Pilato tuvo miedo, pero sabía que tenía que matarlo, porque creía que matándolo iba a tener victoria. Pero lo que no sabía era que detrás de la muerte la victoria iba a ser mayor, porque estaba sacrificando a un cordero santo. Verso 11 dice, respondió Jesús, no tendría ninguna autoridad contra mí si no te hubiese dado de arriba. Toda autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, se somete a la de Jesucristo. Y dice el verso 14, era la preparación de la Pascua, la preparación de la Pascua, de la celebración grande, de la cena. En esa semana entera la celebración culminaba en lo que era a partir de las 6 de la tarde del sábado comenzaba la celebración, culminaba la semana completa de celebración de la Pascua en esa cena que era la última que ellos celebraban. En la preparación era el día antes, dice, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Qué hora era? La sexta. ¿Qué era la hora sexta? ¿Cuál era la hora sexta? No. La hora sexta era las 12 del día. La hora tercia eran las 9 de la mañana. El día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Jesús fue arrestado, dice, en la madrugada. Fue arrestado, tomado preso. Se supone que conforme a ese lenguaje, la madrugada es las 6 de la mañana, ya cuando el sol está para salir. En la madrugada. Pero dice que fue llevado donde Anás a la hora tercia. ¿Cuál es la hora tercia? La hora que comienzan todos los tribunales. Desde los tiempos de Jesús, díganme los abogados, ¿a qué hora es que comienzan los tribunales? A las 9 de la mañana. A Jesús lo cogen preso a las 6. Todavía es después de las 6 que los alguaciles pueden ir a notificar. ¿Sí o no? Todavía. Porque nos regimos todavía por el código romano. Es decir, que lo arrestaron comenzando el día, en la madrugada, 6 de la mañana. A la hora
tercia, 9 de la mañana, lo toman y lo llevan donde Anás. ¿Y qué dice ahora? Que ya él dando vuelta, Anás, Caifás, y de ahí lo llevan donde Pilato. Al final, a la hora sexta, que se lo entregan a los judíos para que lo crucifiquen. Y ahí ellos le ponen una corona de espinas, le buscan una cruz y hacen todo. Lo azotaron primero y después nosotros sabemos todo lo que hicieron detrás de Jesús. ¿Qué quiero señalarle? Que Jesús murió, posteriormente se señala, en la hora nona. Ahí fue que él expiró. Cuando dice en el verso 30, luego que Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado está, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Otros evangelios hablan de que siendo la hora nona, la hora novena del día. ¿Cuál era la hora novena del día? Las 3 de la tarde. A esa hora él expiró. Pero posteriormente habla de que José de Arimatea y Nicodemo y algunos fueron donde Jesús, pero que fue un soldado con ellos, le pasó la espada por el costado, salió sangre y agua, pero le autorizaron a esos discípulos para que embalsamaran el cuerpo y lo prepararan. Y ellos lo sepultaron al atardecer. ¿Por qué señalo todos estos detalles? A las 6 de la mañana lo hacen preso. A las 9 de la mañana inicia el juicio, 3 horas después. A las 12 del día lo entregan para muerte. No puedo decir lo condenaron porque no hubo juicio. Lo entregaron para que lo mataran. A las 3 de la tarde expira. A las 6 de la tarde lo bajan del madero. Quiere decir que todo ocurrió 3 horas después de cada 3 horas. Pero al final Jesús también resucitó al tercer día. ¿Por qué la importancia de todas estas cosas? Porque Dios es trino, es uno solo, un solo Dios en 3 naturalezas, y toda manifestación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es manifestación del Dios único, el que gobierna sobre toda la creación. Pero ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Y de eso hablaremos posteriormente. El propósito eterno de la creación es poner a Jesucristo como cabeza de todo. Primero, como cabeza de nuestro corazón, para que tú no pongas por delante el sueño, ni un hijo, ni una esposa, ni un esposo, ni dinero, ni poder, ni fama. Nada puede estar por encima de Dios. Y poner a Jesucristo como cabeza es hacerlo a Él primero en todo. Que Él gobierne, que Él reine sobre todas las cosas. Y fíjese que leímos nosotros, y reinaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis 5. Él nos constituyó a nosotros en reyes y sacerdotes. Nos dio una identidad de hijos para que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Reyes que gobiernen sobre la tierra porque nos delegó la autoridad, y sacerdotes para que vivamos en santidad y reflejemos su carácter, su naturaleza aquí en la tierra. ¿Y cuál es la esencia de su ser? Es amor. Dios es amor, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Wow, dale un aplauso al Señor.
Vamos a adorar todos al Señor. Qué manera de iniciar, ¿verdad? Esta semana, conociendo la palabra de Dios, que es la que debe gobernar nuestras propias vidas. Dice Primera de Timoteo 2, Dios quiere que todos los hombres, 2:5, ¿me lo puede poner en pantalla? Vamos desde el 3, Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy tú puedes darle la respuesta a Pilato. La pregunta que hizo Pilato: ¿y qué es la verdad? Si tú no has conocido a Jesucristo, si tú no le has entregado tu vida, este es un momento. El momento para dar a conocer la verdad. Has escuchado de Jesucristo, has oído de Jesucristo, puedes estar frío en tu vida espiritual, puedes no haber conocido a Jesucristo. Y si hay alguien que se siente frío o que quiera oración, yo quiero invitarlo. Vamos a iniciar esta semana, una semana de reflexión. Si hay alguien que siente en su corazón como un letargo, como que algo no está bien, que no está caminando bien en su vida, solo tiene que levantar la mano. Nadie tiene que saberlo. Vamos todos a cerrar nuestros ojos. Y si alguien levanta la mano, alguien se levantará para orar. Vamos a orar, vamos a orar. Padre amado, oro por esos que hoy sienten esa necesidad en su corazón de ser renovados por ti, Señor. Oro en esta hora, Señor, para que tú levantes, Señor, el espíritu de aquellos que aún habiéndote conocido, oh Dios, están siendo atormentados por espíritu de frialdad espiritual, por letargo espiritual. Aquellos que sienten apatía en su corazón o que se han establecido en un lugar de confort, en una comodidad con la carne, porque no han sabido renunciar al sacrificio de seguirte a ti. En esta hora oro por esos que ahora están gimiendo en su interior. Señor, quiero ver la manifestación de tu gloria. Quiero sentir tu presencia. Quiero estar contigo, Señor. Quiero caminar contigo. Llévame de la mano. Mientras se abre el mar rojo, yo quiero que tú seas el único camino que yo pueda seguir. Porque a la izquierda o a la derecha me ahogaré. Pero si camino con la mirada puesta en ti, yo sé que alcanzaré el cumplimiento de tus promesas. Dile algo al Señor ahora, dile en tu corazón, dile algo a Él. Entrégale a Él, ríndete a Él. Es demasiado grande la obra que Él realizó por nosotros en la cruz. Demasiado grande es el amor que Él nos manifestó, inmenso, incomparable. Es el amor de Dios. Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar ahora. Déjate tocar por el Espíritu Santo de Dios. Hoy hay fuerzas que se renuevan. Hoy hay personas que se sienten como caídas, que son levantadas.
Hoy hay restauración en la casa del Señor.